revelado, el sorprendente secreto oculto de mi abuela que transformó nuestra familia para siempre en el pequeño barrio de la Ciudad de México, Valeria sentía una presión constante, un peso sobre sus hombros que nunca parecía aliviarse. Sus días como ejecutiva en una agencia de publicidad transcurrían en una atmósfera gris, un ciclo interminable de presentaciones y demandas que arrastraban su creatividad hacia un abismo de monotonía. La chica de la familia era su etiqueta, siempre la que debía seguir el camino marcado, siempre la que llevaba el estandarte del deber. Sin embargo, en el fondo de su ser, sentía un clamor ahogado, un grito de un yo que nunca había tenido la oportunidad de salir a la luz. La muerte de su abuela fue un punto de inflexión, un giro que parecía devastador, pero también revelador. Limpiando el polvo de los recuerdos y las pertenencias de su abuela, Valeria encontró un viejo diario escondido entre las páginas amarillentas de un libro de recetas. Al abrirlo, una infinidad de emociones la abrumó. Las palabras revelaban una historia oscura, una lucha por la libertad creativa en un mundo que valoraba más las obligaciones familiares que el arte. Su abuela había sido una mujer vibrante, una artista cuya pasión había sido reprimida por un sistema que decían que era más importante el deber que el deseo. ¿Qué dirías ahora, abuela?, se preguntó Valeria, sintiendo como el sudor le corría por la frente, una agitación interna que la obligaba a cuestionar su propia vida. El dilema se volvió abrumador. ¿Arriesgaría la desaprobación de su madre, que había hecho todo lo posible por mantener los estándares familiares? Su madre, quien había elegido el camino más seguro, ahora no entendería por qué Valeria querría seguir un sueño que parecía un lujo. La presión era palpable y abrumadora, las expectativas la encerraban más que cualquier cadena. En esos momentos ofuscados por la confusión, su mente giraba, acaparando el aire que necesitaba para pensar. A veces, la idea de rebelarse la llenaba de adrenalina, otras, la quemaba de miedo. ¿Por qué había estado viviendo para complacer a otros? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de las palabras de su abuela retumbaba en su interior, empujándola a tomar una decisión cada vez más difícil. La inspiración para una exposición de arte floreció en su mente, suplicando ser llevada a cabo, pero el miedo a perderlo todo, la estabilidad de su empleo, la aprobación de su madre la dejaba paralizada. Aquella noche, mientras ensayaba su discurso, el vaivén del pánico apretaba su pecho. Como si una tormenta interna hiciera eco en su mente, dudaba del valor que tendría su voz. ¿Podría realmente dar la cara al mundo y ser quien siempre había anhelado ser? La noche de la exposición se acercaba apresuradamente y, en cada paso que avanzaba, sentía como si un peso se añadiera a su carga. Cuando los asistentes empezaron a llegar, el brillo de las luces parecía intensificar su ansiedad. En medio de todo, su madre apareció en la sala, un rostro familiar en un mar de desconocidos. La presión se acumuló y el mundo se detuvo, solo para Valeria, entre la bruma de emociones. Aquel instante podía cambiar su vida, pero ¿a qué costo? ¿Estaría dispuesta a enfrentar su verdad, o renunciaría nuevamente al eco de su abuela y a su propio deseo? La respuesta, en el aire gris y denso de la sala, permanecía oculto, dejando un suspenso inquietante sobre el futuro de Valeria. El sonido del murmullo en la sala aumentaba, y Valeria se encontraba aterrada. Cada conversación a su alrededor era un recordatorio de lo que estaba en juego, lo que podía ganar y lo que podría perder. La mirada de su madre, desconcertante y crítica, se clavaba en ella como un dardo envenenado, intensificando cada ola de ansiedad que la atravesaba. ¿Por qué decidía hacer esto?, se repitió en su mente como un mantra, mientras observaba los rostros sonrientes que la rodeaban. En su interior, había un tumulto de emociones que le dificultaba respirar. Mientras la multitud contemplaba su obra, un fuego interno la empezó a consumir. Eran sus colores, sus formas, su esencia, todo reflejando ese anhelo que había estado reprimido por tanto tiempo. Sin embargo, en esa pieza de arte,
también había un reflejo de sus miedos. La obra se convertía, irónicamente, en una proyección de su alma agitada. Ella sabía que no solo estaba mostrando su talento, estaba dando a conocer una parte de sí misma que había permanecido oculta. ¿Qué pasaría si no les gustaba? ¿Y si su madre se decepcionaba? Se sentó frente a su obra, absorta en las emociones que generaba. Un torrente de reflexión la invadió. El diario de su abuela había sido un faro de inspiración, un recordatorio de que el arte era un acto de vida, un medio para expresar lo inexpresable. La presión de ser la hija perfecta, la obligación constante de cumplir con las expectativas, palidecían ante ese deseo desbordante que la estaba transformando. Quizás sea tiempo de confrontar mi propio temor, pensó al mismo tiempo que su corazón latía con fuerza. La voz de su madre rompió la burbuja de su introspección. Valeria, este es un gran paso para ti, pero recuerda lo que siempre se espera de nosotros, dijo, sus palabras cargadas de aviso. Se podría decir que las intenciones eran buenas, pero también representaban la presión en la que Valeria había estado atrapada durante años. Sintió una mezcla de frustración y rebelión al escucharla. Esa parte de su vida que siempre había estado dedicada a contentar a otros comenzaba a desvanecerse, revelando lo que realmente deseaba, aprender a vivir por ella misma. Con el micrófono en mano, sintió que los ojos se volvían hacia ella, la mirada de la multitud era un reflejo de sus dudas y esperanzas. Este era su momento, el instante en el que podía abrir la puerta a su verdadero yo. La inercia de su vida podía mantenerse como un eco, o ella podía alzar la voz por la mujer que había aprendido a apreciar a través del diario. Sin embargo, un paso en falso podría destruir su conexión con su madre. ¿Qué tan importante es mi felicidad si implica su descontento?, se cuestionó. No podía ignorar más esa lucha interna. La presión se intensificó mientras las palabras morían en su garganta. Pero entonces, entre la multitud, vio a su abuela, como si el espíritu de la mujer que había conocido desde pequeña la instara a seguir adelante. La certeza de que la creatividad no solo era una expresión de su ser, sino un legado que había sido abortado, la invadió. Con un profundo suspiro y una determinación inaudita, Valeria exclamó, hoy no solo presento mi arte, presento una parte de mí que he mantenido a la sombra. Quiero honrar el camino de mi abuela, incluso si eso significa desviar mi propio rumbo. El silencio que siguió fue aplastante, pero Valeria no retrocedió. Al contrario, se sintió liberada. Había decidido abrazar su verdad, entrelazando su voz con el eco del pasado, añadiendo una vibrante capa a su historia familiar. Pero mientras sonrisas se dibujaban en los rostros de los asistentes, ella sabía que esa decisión también traía consigo la inminente posibilidad de una conversación difícil con su madre. Su futuro ahora pendía de un hilo del cual no estaba segura de querer soltarse. Con el corazón latiendo en un compás tumultuoso, Valeria se preparó para enfrentar una nueva etapa, una que podía llevarla a un camino de autodescubrimiento o bien a una confrontación que había temido por tanto tiempo. La noche apenas comenzaba, y en el horizonte de su vida, una decisión crítica aguardaba. ¿Estaré lista para lo que venga?, se preguntó mientras miraba a la mujer que la había criado, sin poder predecir si el amor se mantendría firme en medio de la tormenta que estaba por desatarse. Valeria se sintió envuelta por una brisa de incertidumbre mientras la multitud aplaudía. El sonido de sus palmas resonaba en su mente como un eco, pero no podía dejar de pensar en la mirada de su madre, que aún la contemplaba con una mezcla de sorpresa y desaprobación. En su interior, el remolino de emociones comenzaba a establecerse. El acto de desnudarse emocionalmente ante un grupo de desconocidos había liberado algo en ella, pero también resonaba una pregunta sin respuesta. ¿Había sido un paso hacia adelante o una aceptación inevitable de la confrontación que vendría? Al dejar el micrófono, pudo observar los rostros amables, pero también los atisbos de confusión y curiosidad. Era evidente que había tocado fibras sensibles con su declaración, pero cada sonrisa le parecía un recordatorio del riesgo que había asumido. Subiendo los peldaños hacia la salida, apenas sintió la autenticidad de su elección. El arte no solo había sido su refugio, sino una declaración de guerra contra los deméritos del pasado, una lucha por la independencia que tanto había ansiado. Al salir al aire fresco de la noche, sintió una mezcla de alivio y temor. La realidad de que estaría confrontando a su madre la golpeó con la fuerza de un rayo.
Si antes había sentido que su felicidad significaba desilusionar a su familiar, ahora la balanza se inclinaba hacia el descubrimiento propio. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios sobre lo que su madre podría decirle. ¿Acaso algún día podría comprender la liberación que había sentido al revelar su arte? El camino hacia su casa pareció eterno. Cada paso se adentraba más en la caverna del conflicto personal que nunca antes había explorado. Soy mi propia persona, se repitió, como si eso pudiera acelerar el proceso de entenderse a sí misma en este nuevo contexto. No debo ceder. Sin embargo, la duda era persistente. ¿Y si al final no podía hacer que su madre entendiera? Al entrar, una atmósfera tensa la recibió, impregnada de expectativa. Su madre, aún sentada en el sofá, la miraba con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Cualquier intento de evasión no solo significaría una derrota personal, sino también una oportunidad perdida de defender su elección. Se sentó frente a ella, el corazón latiendo con fuerza, preparada para enfrentar la tormenta. Me sorprendiste, comenzó su madre, rompiendo el silencio con una voz temblorosa, el tono adjudicándose a la decepción. Nunca imaginé que esto sería un espectáculo, Valeria. ¿Sabes cuánto valoramos la discreción? Palabras que sonaron como cuchillos, aunque estaban revestidas de preocupaciones genuinas. Pero mamá, esto no es un espectáculo para mí, contestó Valeria, sintiendo que una chispa de su fuego interior comenzaba a cobrar vida. Este es mi camino. Tuve que hacer esto, por mí. Cada palabra era un pequeño acto de rebeldía, cada punto una reafirmación de su independencia. Tu camino debería ser uno que nos honre, no que nos exponga, replicó su madre, la desilusión ahora palpable en su rostro. Valeria sintió como sus defensas se elevaban ante esa sombra de tristeza que emanaba de la mujer que había sido su guía toda su vida. Aún así, tomó una respiración profunda y continuó. Honor es ser fiel a quienes somos, y hoy he comenzado a definir lo que eso significa para mí, dijo, recordando el diario de su abuela, el legado que había recogido y adaptado. El silencio que siguió era una intrincada danza de emociones encontradas entre amor, tristeza y arrepentimiento. De repente, su madre cambió de postura, el entrecejo fruncido. Esos eran tus abuelos, Valeria. No sé si entenderás el peso de lo que has hecho. Has abierto una caja de secretos que deberíamos haber conocido. La alarma en su voz hizo que el estómago de Valeria se encogiera. ¿Qué podría ocultar su madre sobre su familia? ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo como caía en un abismo de curiosidad y ansiedad. Lo que no sabes sobre tu abuela, su arte quizás nunca quise que lo supieras. Las palabras de su madre resonaron como el sonido de un tambor, revelando la posibilidad de un pasado que no estaba dirigido por ella. Valeria sintió que un nuevo vuelco de su vida estaba a punto de comenzar, un camino lleno de secretos apenas susurrados, historias pasadas que podrían cambiarlo todo. ¿Qué más hay?, inquirió, el aire cargado con la promesa de una revelación que pudiera transformar su futuro. Y así, la conversación continuó en un delicado equilibrio entre un legado oculto y el amor conflictivo que había definido sus vidas. Mientras su madre hablaba, Valeria sintió que el hilo de su existencia se deshilachaba, preparándola para un desarrollo personal que jamás había imaginado. ¿Y si lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre no solo su arte, sino también su lugar en la familia? Valeria no podía apartar la mirada de su madre, las palabras aún retumbando en su cabeza. El tiempo se detuvo mientras su madre, entre dudas y vacilaciones, ofrecía retazos de una historia que estaba a punto de entrelazarse con la suya. La revelación sobre su abuela se sentía como una trampa, una red invisible en la que ahora estaba atrapada. Tu abuela fue una artista extraordinaria, comenzó su madre, y la voz le tembló a medida que recordaba. Pero su vida no fue fácil. Su arte estuvo marcado por la tragedia, y siempre elegimos no hablarlo, para protegernos, para mantener la paz. Valeria sintió un tirón en su corazón, la culpa de haber sacado a la luz lo que estaba oculto. Sin embargo, también había una chispa de curiosidad ardiente que la instaba a indagar más. Protección o no, el arte es parte de quien soy, le respondió, decidida a no ceder ante la presión de la tradición. Si no lo exploramos, ¿qué somos realmente? Su madre la miró con tristeza, como si la distancia entre ellas se extendiera cada vez más. Lo que no sabes,
Valeria, es que ella perdió mucho por su pasión. El legado no era un título honorable, sino una carga que decidimos llevar en silencio. Las palabras caían pesadamente, pero Valeria se rebelaba contra esa narrativa. En su mente, la capacidad de su abuela como artista comenzó a formarse como un espejo de lo que podía llegar a ser. «Estás diciendo que debo tener miedo de lo que soy», replicó Valeria, desafiando la historia familiar que su madre parecía reverenciar. Cada palabra se convertía en un ladrillo, construyendo un muro entre sus viejas creencias y su nuevo sentido de identidad. Un profundo deseo de liberarse de las ataduras familiares crecía dentro de ella, del mismo modo que, según su madre, había hecho su abuela. Mientras la conversación avanzaba, Valeria comenzó a visualizar el arte de su abuela, un torrente de emociones plasmadas en lienzos que, al parecer, había sido enterrado bajo el polvo del silencio. «¿Dónde están sus obras? Quiero verlas. Necesito entender». Era más que un pedido, era una necesidad de redescubrir la conexión perdida con su pasado. La historia de su abuela ahora pulsaba en su interior como una llave a su futuro. Están guardadas en un viejo baúl en el desván. Pero la advertencia de su madre quedó suspendida, atrapada en el aire, como si anticipara un escarceo de dolor. «Quiero verlas», insistió Valeria, sintiendo como la determinación la inundaba, como si cada declaración la acercara más a una versión de sí misma que había permanecido oculta por mucho tiempo. Su madre dejó escapar un suspiro. «Está bien, pero ten cuidado con lo que encontrarás. A veces, el arte puede reflejar heridas más profundas de lo que estamos dispuestas a afrontar». Esa frase hizo eco en su mente, pero por primera vez, Valeria estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa. Subió las escaleras con paso firme, su corazón latiendo en un ritmo acelerado. Cada escalón hacía que su determinación se intensificara. La luz tenue del desván se filtraba a través de un pequeño tragaluz, iluminando el polvo que envolvía la habitación, un simbolismo perfecto del legado que había estado escondido. Al abrir el baúl, Valeria sintió una oleada de nerviosismo. Las pinturas, apiladas y descuidadas, se asomaban a través de la oscuridad como sombras olvidadas de un pasado que clamaba por ser recordado. Su cuerpo tembló de expectación, y con una mano temerosa, comenzó a desenvainar los lienzos. Cada pieza era una revelación personal, pero lo que más la impactó fue el estilo de su abuela, la técnica, la pasión, la angustia y el sacrificio fluyendo en cada trazo. Valeria se sintió conectada con su historia, pero a la vez abrumada por la responsabilidad de llevar ese legado hacia adelante. Fue en ese instante que su mirada se posó en una pintura peculiar, notablemente diferente a las demás. Como si compartiera un secreto, parecía llamarla. «¿Qué mensaje escondes en ti?», murmuró Valeria, casi en un susurro. Su mente se llenó de preguntas. Y mientras comenzaba a desenredar el misterio, sintió que su propia historia estaba a punto de cruzarse con la de su abuela de maneras que jamás había imaginado. Un nuevo giro en su vida la esperaba en esa obra, una revelación que podría transformarla no solo como artista, sino también como mujer. La conexión con su pasado sería el catalizador de su evolución personal. Pero mientras la emoción la invadía, una pregunta persistía y desafiaba su coraje: ¿estoy preparada para descubrir lo que realmente significa ser una artista en mi familia? El eco de esa duda resonó en el aire, como un augurio de que el viaje apenas comenzaba, con secretos aún por desvelar y decisiones por tomar que podrían cambiar el rumbo de su vida para siempre. La conexión que Valeria sentía con el lienzo peculiar se tornó palpable cuando se inclinó hacia él, observando cada detalle. Era una obra que, a diferencia de las demás, parecía tener vida propia. Las pinceladas eran intensas, casi explosivas, con tonalidades vibrantes que parecían gritar emociones. Cuando sus dedos tocaron la superficie, un estremecimiento recorrió su cuerpo, era como si el arte estuviera a punto de hablar. «¿Qué guardas para mí?», cuestionó, sintiendo que el eco de sus palabras resonaba en las paredes del desván. La curiosidad se apoderó de su mente, creando un torbellino de pensamientos sobre el sacrificio de su abuela y cómo aquello había moldeado a la mujer que la había criado. Valeria comprendió que no se trataba solo de una búsqueda artística, sino de un viaje hacia su identidad, donde cada trazo le revelaba un fragmento de quién era y de quién podría llegar a ser. Mientras examinaba la obra, su mente luchaba con la idea de la tradición familiar. La advertencia de su madre resonaba como un mantra: «Cuidado con lo que encuentras».
Pero la angustia del legado no le parecía un estigma, sino una oportunidad. Si su abuela había sobrevivido a esa carga, ella también podría hacerlo. Un nuevo sentido de propósito comenzaba a florecer en ella, un deseo ferviente de abrazar la complejidad de ser artista y descendiente de una mujer que había sido mucho más. Atravesando el océano de emociones que la pintura evocaba, Valeria decidió que no podía simplemente observar, debía actuar. Con cuidado, retiró la tela del caballete y se dirigió a su habitación. La obra necesitaba un lugar donde pudiera ser contemplada y empezar a inspirar no solo a Valeria, sino a más personas. Los días siguientes fueron un torbellino de exploración. Cada mañana, Valeria consagraba horas para estudiar la pintura, registrar sus pensamientos y experimentar con su propio arte. Se despojó de su miedo y comenzó a mezclar colores, a trazar líneas que reflejaban su propia narrativa. Su habitación se transformó en un taller improvisado donde las dudas se disipaban entre la fragancia de la pintura y el sonido de sus pinceles al rozar el lienzo. Sin embargo, a medida que su confianza artística crecía, también lo hacía la presión. Las exigencias de su madre y el peso de la historia familiar la acechaban. ¿Qué pasaría si no estaba a la altura?, se preguntaba, con el frío sudor de la incertidumbre recorriendo su espalda. Valeria sabía que debía enfrentar esa sombra que nublaba su percepción. En una búsqueda por entender su legado, se vio obligada a confrontar sus propios temores y las expectativas ajenas. Decidida a forjar su propio camino, decidió que era tiempo de compartir su arte. Se inscribió en un taller local de artistas emergentes, donde las críticas podían ser constructivas o devastadoras. Ese es el primer paso para ser vista, pensó, sintiendo la adrenalina de la exposición al nuevo mundo que le esperaba. Pero la noche del evento llegó con una mezcla de emoción y pavor en su estómago, alimentada por el eco de su propio miedo. Al entrar en el espacio del taller, la vida nocturna resonaba a su alrededor. Sus manos temblaban mientras colocaba su pintura en el centro de la sala. Inhaló aire, recibiendo el olor de la creatividad en ebullición, y sintió que estaba a punto de cruzar un umbral que la definiría. Mientras aguardaba frente a su obra, el murmullo de los asistentes llenaba el ambiente. Vio cómo otros compartían historias sobre su arte, y comenzó a afilar su resolución. «Si esa es mi abuela, ¿por qué no puedo ser como ella?», se preguntó. La transformación empezaba allí. Su arte no solo la conectaba con el pasado, sino que la empoderaba en el presente. De repente, un comentario cortante resonó en la sala, un juicio crítico. ¿Por qué alguien querría ver la historia de una artista fracasada? Valeria sintió como la marea de inseguridad amenazaba con arrastrarla. Pero en lugar de sumergirse, recordó las advertencias de su madre y, más importante aún, el valor de su abuela. Solo porque su camino fue doloroso no significa que el mío deba serlo también, se murmuró, alineando la determinación en su postura. Con toda la fuerza que había cultivado en ese recorrido, se enfrentó al murmullo crítico. Soy la portadora de esta historia, y aquí estoy para cambiarla. Las palabras brotaron de su corazón, inyectando nuevo significado a su viaje. La noche se transformó en un crucible de autodescubrimiento. Mientras los comentarios flotaban como relámpagos, Valeria comprendió que había muchos caminos por delante, cada uno abriendo un nuevo capítulo y cada emoción abarcando el legado que había decidido abrazar. Su transformación no era solo individual, estaba entrelazada en un tejido de historia familiar que ahora conocía, y que estaba lista para llevar al futuro. ¿Con qué me presentaré la próxima vez?, se interrogó, ya ansiosa por las próximas heridas que el arte pudiera revelar, así como el coraje que necesitaría para enfrentarlas. En el horizonte de su mente, una idea se formó, había más por descifrar, y no estaba sola en este viaje. Las luces del taller parpadearon, reflejando la chispa de posibilidades que la aguardaban. La historia apenas comenzaba a revelarse. Valeria se sumió en una reflexión profunda tras aquella noche decisiva en el taller. Las palabras que le habían atravesado el corazón no se desvanecieron, resonaban con un eco tenaz que la instaba a profundizar en su historia familiar. Si había un secreto que había moldado el arte y la vida de su abuela, ella misma estaba decidida a desenterrarlo. Aquella búsqueda se tornaba una necesidad vital. El día siguiente lo dedicó a revisar los tesoros familiares que habían estado escondidos en un viejo baúl. Al abrirlo, se encontró con cartas,
fotografías y recortes de periódico que hablaban de su abuela no solo como artista, sino como una mujer de lucha. En una de las cartas, aún con el aroma del papel antiguo, Valeria leyó sobre una exposición que había estado a punto de realizar pero que nunca sucedió debido a circunstancias adversas. Las palabras estaban plagadas de inquietud y esperanza, y en cada línea Valeria sentía la presencia de su abuela. Si ella pudo resistir y seguir adelante a pesar del dolor, yo también puedo, se repitió, reconociendo en el legado de su abuela la fortaleza que le podría servir de guía. La sensación de conexión con su antepasada no solo era emocional, sino también transformadora. Valeria decidió que sus próximos pasos no solo serían una exploración de su arte, sino también una reconexión con la historia que latía en su sangre. Llenó su habitación de nuevos referentes, imágenes y expresiones del pasado. Cada objeto que incorporaba era un susurro de su abuela. Había un cuadro por terminar, una obra que ella había comenzado antes de ser despojada de su percepción sobre el arte. Decidió que aquel lienzo sería su siguiente proyecto y una vía para honrar a la mujer que la había precedido. Esto significaba más que solo mezclar colores, sería una declaración de identidad, una reivindicación. En las semanas siguientes, Valeria se sumergió en la creación de esta nueva obra, sintiendo como cada pincelada la liberaba y la conectaba cada vez más con su abuela. Buscar el significado detrás de aquellos trazos originales se volvió su brújula. Cada pregunta que se hacía, cada búsqueda de respuestas, se imbricaba en su propio proceso creativo. Días de insomnio la llevaron a trabajar en la pintura durante la noche, con una mezcla de ansias y de una revelación que la inquietaba. Sabía que estaba tocando fibras profundas de su ser. Sin embargo, en el camino hacia su autorreconocimiento, también emergió la sombra de su madre. En las conversaciones con ella, Valeria notaba un recelo, un temor a revivir viejas heridas. La relación con su madre se volvió un campo de batalla emocional. ¿Por qué insistes en revivir el pasado?, preguntó su madre con un tono de advertencia. Valeria, en lugar de ceder, se sintió fortalecida. Es mi historia también, y necesito descubrirla, respondió, afianzando su posición. Cada confrontación la empujaba a reafirmar su deseo de explorar su legado. Al día siguiente, preparó una presentación de su nueva obra para un evento del taller. Sin duda, sería un momento crucial. Valeria no solo estaba exponiendo su arte, estaba desafiando las expectativas y planteando un diálogo sobre su búsqueda de identidad. El día del evento, las luces retumbaban y las miradas se centraban en ella. Antes de dar el paso hacia el escenario, sintió una mezcla intensa de miedo y posibilidad. El recuerdo de su abuela la acompañaba, y en esa conexión halló el valor necesario. No solo iba a mostrar su pintura, sino que compartiría la historia que había descubierto, la herencia de lucha y resistencia. Mientras se acercaba a través de una multitud expectante, sintió que el peso de las expectativas se volvía ligero. Había un sentido renovado de libertad, el viento de su historia soplando a su favor. En ese momento, comprendió que el arte no solo era una forma de expresión, era también el vehículo para la sanación de su familia. Valeria tomó el micrófono y, mientras miraba a la audiencia, las palabras brotaron: hoy no solo presento mi obra, sino un legado de fuerza femenina. La historia que esta pintura narra es la historia de mi abuela y, por ende, la mía. La sala quedó en silencio, atento a la revelación que estaba a punto de seguir. El arte, el legado, y sus propias inquietudes femeninas estaban a punto de entrelazarse de manera poderosa. Pronto, sin embargo, una voz en el fondo interrumpió. ¿Y qué pasará si no le llega a nadie?, gritó, desafiando su vulnerabilidad. Valeria sintió como el frío sudor brotaba nuevamente. Había llegado el momento de enfrentar su miedo más profundo. ¿Sería suficiente su búsqueda? La tensión se palpaba en el aire. Ella sonrió. Había algo aún más grande en juego, algo que nunca había considerado, el impacto que su verdad podría tener más allá del taller. ¿Podría ser su voz la que resonara realmente? El titubeo de Valeria fue efímero. La voz desafiante resonaba en su interior, como un eco de sus peores inseguridades. ¿Y qué pasará si no le llega a nadie? La pregunta no solo era una crítica, era un espejo de su propia duda. Mirar a la audiencia, a cada rostro expectante, la obligaba a confrontar el conflicto que había estado cultivando en su mente.
¿Era realmente lo suficientemente valiente como para tomar el peso de la historia familiar y convertirla en una obra visible? Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta en su interior. A medida que sus palabras fluyeron, sintió que el calor de la pasión la abrazaba. Era más que una presentación, era una reivindicación de su identidad, un grito hacia el pasado, y una demanda al presente. La energía en la sala cambió. No solo era Valeria compartiendo su arte, la conexión entre su historia y la de su abuela estaba empezando a resonar. Cada trazo de esta pintura no solo es un homenaje a mi abuela, sino también a las mujeres que lucharon antes que nosotras. Sus palabras ahora tenían una fuerza renovada, una determinación que se sentía a flor de piel. Sin embargo, la mirada crítica que flotaba en el aire la seguía inquietando. Estaba en la puerta de su propio viaje emocional, y cada paso que daba era una mezcla de emoción y temor. Las notas animadas de su discurso se tornaron en silencios reflexivos. ¿Su verdad podría ser la voz que su abuela alguna vez soñó tener? Después de su presentación, la retroalimentación fue variada, comentarios de aliento se entrelazaban con murmullos de escepticismo. Sin embargo, lo que más resonó en su mente fue el cuestionamiento que la siguió como sombra. Apostar por su legado ahora parecía una decisión monumental. Había un fuego encendido en su interior, y Valeria se dio cuenta de que esa tarde no solo había comenzado a sanar su relación con su pasado, sino también a forjar puentes hacia un futuro incierto. En los días siguientes, Valeria se convirtió en una investigadora de su propia vida. Había comenzado a contactar a otros miembros de su familia, buscando más historias que contar, más piezas del rompecabezas. Cada conversación se convertía en un pequeño triunfo personal, un paso hacia una versión más completa de sí misma. No obstante, la sombra de las dudas de su madre seguía acechando en su mente. Con cada revelación sobre su abuela, Valeria sentía la necesidad de compartir sus hallazgos con ella, buscando tal vez un entendimiento que aún permanecía distante. Pero cuando intentó dialogar, su madre la interceptó con épicas advertencias sobre el dolor que podían desatar esas historias. Es mejor dejar el pasado en el pasado, decía con tono de desesperación. Las conversaciones se volvieron cada vez más tensas, y Valeria, ahora más decidida, se sentía en conflicto. Quería avanzar y continuar su búsqueda, pero su madre era un recordatorio constante del costo emocional que podría implicar. La resistencia que enfrentaba no era solo de su madre, sino la manifestación de sus propias inseguridades. No obstante, la búsqueda de Valeria no se limitaba a descubrir secretos familiares, también era un viaje hacia la autoexploración. Frente al espejo, comenzó a probar diferentes estilos, liberando su creatividad con cada trazo. Su próximo proyecto era ambicioso, un mural que capturara las luchas de las mujeres a lo largo de su historia familiar. A medida que esbozaba las primeras líneas, un nuevo impulso nació dentro de ella. Era su momento de expansión, y la idea del mural se convirtió en una obsesión. Pero en su interior, un nuevo dilema emergía: si la obra se sentía como una extensión de su propia voz, ¿podría realmente ser auténtica al hacerlo sin la aprobación de su madre? El arte como forma de expresión individual, y la necesidad de reconocimiento familiar, luchaban por su atención. En esa incertidumbre, Valeria comprendió que su búsqueda no solo era para entender el legado de su abuela, sino también para reconciliar su deseo personal con las expectativas ajenas. La lucha por alcanzar la autenticidad se tornaba cada vez más evidente, e impulsaba su arte a nuevas alturas. El día en que se reunió con su madre nuevamente para compartir su visión del mural, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La cámara en su mente enfocaba lo que estaba a punto de suceder, una confrontación necesaria que podría definir no solo su arte, sino también su vida familiar. ¿Sería capaz de llevar a cabo esa conversación sin perder su esencia? La decisión estaba en sus manos, y con cada pincelada, se acercaba más a la respuesta que tanto anhelaba. Lo que Valeria quería descubrir ahora era si podría construir un puente entre el pasado y su futuro, mientras guiaba a su madre para atravesarlo. ¿La historia podría ser unitaria o estaba condenada a ser fragmentada por el miedo? La tensión de la incertidumbre estaba a punto de desatarse. Valeria se sentó en el borde de su cama, el murmullo del tráfico en la distancia se mezclaba con su creciente inquietud. La camase del mural yacía apoyada contra la pared, como un testigo silencioso de sus luchas internas. Había pasado horas seleccionando colores y formas,
Pero ninguna de esas decisiones había mitigado la ansiedad que sentía al pensar en la próxima conversación con su madre. No era solo un mural, era un acto de desobediencia, un grito rebelde de alguien que finalmente empezaba a conocerse a sí misma. Con un suspiro profundo, levantó el teléfono y buscó el número de su madre. Hacía tiempo que no hablaban de manera abierta, el arte se había convertido en un espacio incómodo entre ellas, un catalizador de tensiones que Valeria no podía evadir. Mientras escuchaba el tono de llamada, se sintió dividida. Por un lado, había una expectativa ferviente de compartir su visión, por otro, el temor a que su madre desbaratara lo que había construido dentro de sí. Al final, su madre contestó, y la conexión se sintió como una cuerda tensa entre ellas. «Hola», respondió su madre, su tono inmediato era de cautela, como si estuviera sopesando cada palabra. Valeria sintió huidiza la calidez familiar que había anhelado. «Quería contarte sobre un proyecto en el que estoy trabajando», intentó decir, pero se vio atrapada en la trampa de sus propias emociones. «Es un mural. Quiero representar la historia de las mujeres de nuestra familia». Hubo un silencio cargado del otro lado. Su madre respiraba pesadamente, como si cada inhalación fuera un peso. «Valeria, ya hemos hablado sobre esto. No entiendo por qué quieres abrir estas viejas heridas». Una oleada de frustración recorrió a Valeria. «Pero las heridas no están cerradas. Merecen ser escuchadas. Estoy cansada de esconderme detrás de la historia de otras personas, de la nuestra, de lo que tú no quieres recordar». Las palabras fluyeron, impulsadas por una mezcla de dolor y valentía. El silencio persistió, pero era un silencio más pesado, más denso. Su madre finalmente respondió, «A veces, las verdades son peores que las mentiras. No quiero que te lastimes». Valeria sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de ira y tristeza, de lucha interna. «Pero si nunca decimos lo que sentimos, ¿cómo vamos a sanar? Esto no es solo mi historia, es la de todas nosotras. Mi forma de honrar a la abuela». Las palabras resonaron en la línea, y por un breve instante, Valeria pensó que su madre podría estar comprendiendo. Pero el término abuelas también trajo consigo los fantasmas del pasado, y notó que su madre entrecerraba los ojos, visiblemente alarmada. «Te estoy pidiendo que lo pienses, Valeria. No quiero que tu arte te cause dolor. Es un camino oscuro», dijo su madre, y la advertencia flotaba como un hechizo, atrapando a Valeria y sembrando más dudas en su mente. Sin embargo, en ese mismo instante, sintió el calor de su propósito encenderse de nuevo. Era tiempo de despojarse del miedo, de transformar la inquietud en fortaleza. «No puedo lidiar con tu miedo por más tiempo», replicó con firmeza. «Este mural será un retrato de todas nosotras, un legado visible. No puedo avanzar mirando hacia atrás con miedo». La respuesta de su madre fue un murmullo apagado. «No puedes arriesgarte a desenterrar algo que se podría quedar de nuevo en la oscuridad». Valeria supo que su madre hablaba de su propio dolor, de cómo las historias podían transformarse en sombras del pasado. Pero en su interior, Valeria se opuso rebelde a esa oscuridad, sintiendo que era su deber materializar su verdad. Frustrada, pero decidida, colgó el teléfono y se quedó mirando a la tela en blanco que más tarde llenaría de color. Las palabras de su madre aún reverberaban, pero su voluntad se había afianzado. Pactó consigo misma que no se detendría. Ni siquiera las advertencias de su madre lograrían eclipsar su, ahora, ardiente deseo de ser auténtica. A medida que se adentraba nuevamente en el diseño del mural, las historias de las mujeres que habían forjado su linaje comenzaban a cobrar vida. Descubrir el pasado era una elección que ahora sentía como un canto de libertad personal, quizás, una catarsis esperada. Mientras empezaba a dibujar el contorno de una figura en el mural, pensó en las palabras de su madre. Quizás, en vez de enfrentar la oscuridad, podría transformar la luz que había crecido dentro de ella en una obra de arte que celebrara su historia. ¿Podría su mural convertirse en un faro que iluminara lo que había permanecido silenciado tanto tiempo? El reloj avanzaba y la creación se tornaba urgente. Valeria sabía que la próxima vez que hablara con su madre, necesitaría un argumento más poderoso que sus emociones. Tendría que presentar su visión no como un acto de rebeldía, sino como un puente hacia la reconciliación familiar. Con cada trazo en la tela,
se acercaba a un nuevo nivel de conexión consigo misma y con su historia. Porque ahora entendía que no solo estaba buscando su verdad, estaba en la búsqueda de la aceptación de su madre y, quizás, de la reconciliación de las sombras que aún habitaban en su pasado. La lucha apenas comenzaba, y el tiempo se estaba agotando. ¿Podría su arte realmente unirlas? La incertidumbre permanecía, pero en sus manos, el poder de la creación palpitaba con fuerza. Sus decisiones, su capacidad de avanzar, estaban a punto de ser desafiadas de nuevo. La ventana estaba abierta y una brisa ligera acariciaba el rostro de Valeria mientras se sumergía en sus pensamientos. Cada trazo que ejecutaba sobre la tela parecía susurrar su historia, pero era su conexión con las mujeres de su familia la que realmente empezaba a brillar. La fragilidad de las relaciones familiares la había mantenido cautiva, pero ahora, cada pincelada era como una reivindicación de su voz y su lugar en esa narrativa. Pasaron días, cargados de trabajo y emoción, pero también de introspección profunda. Cuando se sentó frente al mural, no solo estaba creando arte, estaba enfrentando su vida, descubriendo un sentido de pertenencia que hasta ahora le había sido esquivo. Los colores empezaban a esbozar rostros conocidos, y con cada figura, una parte de la historia familiar se desenterraba, la valentía de su abuela luchadora, la tristeza de su madre y, en contraste, la fuerza que ella misma comenzaba a cultivar. Al día siguiente, con una determinación renovada, decidió visitar a su madre de forma inesperada, no con la intención de confrontar, sino de compartir. Valeria sabía que su madre aún guardaba muchas sombras, pero deseaba que esa visita sirviera como un puente, no solo para mostrar el mural, sino para crear una conversación genuina. Al llegar al hogar de su madre, el aire estaba impregnado de nostalgia. La decoración del lugar, impregnada de recuerdos de su infancia, contrastaba con el nuevo mundo que ella estaba comenzando a construir. Al entrar, su madre la recibió con una mezcla de sorpresa y recelo. «Mamá, he estado trabajando en algo muy importante», empezó Valeria, quieta frente a su madre, con su corazón acelerado, a punto de salir de su pecho. «Quiero mostrarte lo que he creado». Su madre frunció el ceño. «¿Sabes cómo me siento respecto a tu arte? ¿Por qué insistes en abrir las viejas heridas?» «No se trata de abrir heridas, se trata de sanarlas», respondió Valeria con un tono firme, sintiendo como la pasión por su proyecto cristalizaba sus palabras. «Esto es un homenaje. Cada figura que he pintado habla de aquellas que han luchado antes que nosotras. Esto es sobre tu historia y la mía». Aquella conversación se tornó en una danza delicada, en la que ambas intentaban encontrar el ritmo adecuado entre la resistencia y la apertura. Valeria presentó su visión, hablando no solo de su mural, sino de la importancia de reconciliar el dolor heredado y convertirlo en algo bello. Quería que su madre entendiera que su arte no era una amenaza, sino una búsqueda de cohesión familiar. «Hija, no entiendo por qué quieres revivir lo que hemos dejado atrás», replicó su madre, sus ojos reflejando la tensión contenida. «Porque ahí radica el poder de nuestra historia. Al expresarla, la hacemos nuestra», insistió Valeria, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la posibilidad de una comprensión mutua. El tiempo, que antes parecía correr en su contra, se tornó un aliado mientras Valeria narraba su proceso creativo. Compartió no solo lo estético, sino lo emocional que había impulsado su trabajo. Con cada historia que contaba, pudo vislumbrar una chispa de curiosidad en los ojos de su madre. «Es una forma de sanar, mamá, no solo para mí, también para ti», concluyó Valeria, convencida de que estaba sembrando una semilla de reflexión en terreno fértil. La respuesta de su madre se hizo esperar. Valeria sintió el silencio cargado de emociones. Fue entonces cuando un destello de reconocimiento cruzó el rostro de su madre. «Quizás, en el fondo, estás haciendo lo que yo nunca pude», susurró, con una vulnerabilidad que desnudó el conflicto interno que siempre habían compartido. Valeria quedó paralizada por esas palabras. Comprendió que su madre no solo luchaba contra el pasado, sino que también le estaba viendo a ella como una figura capaz de romper ciclos. El camino de la aceptación podría ser más accesible de lo que creía. Sin embargo, justo cuando empezaba a vislumbrar una posible reconciliación, el timbre del teléfono interrumpió el delicado momento. La llamada provenía de un desconocido, y cuando Valeria escuchó el nombre del remitente, el estómago se le revolvió.
Era una antigua amiga de la familia relacionada con la historia que había planeado plasmar en su mural. Algo en su voz sonaba inquietante. Valeria, necesitamos hablar. He encontrado información que quizás deberías conocer sobre tu abuela, dijo la voz al otro lado de la línea. Ese giro inesperado dejó a Valeria en un estado de mezcla de intriga y temor. La historia que creía conocer podría tener más capas de lo que imaginaba. ¿Qué secretos oscuros despedazarían la conexión que tanto estaba intentando construir? Con el murmullo del teléfono en el fondo y su madre mirándola con expectación, Valeria se enfrentó a un nuevo dilema. Arriesgarse a descubrir una verdad que podría poner en jaque todo su esfuerzo por avanzar. La tensión en el aire se hizo palpable, convirtiendo la posibilidad de sanar en una incertidumbre aún más profunda. Valeria sintió que los cimientos de su nueva realidad temblaban bajo sus pies. La voz del desconocido resonaba como un eco ominoso, provocando en su interior un torbellino de emociones contradictorias. ¿Qué podría haber sobre mi abuela que no haya descubierto aún?, se preguntó, mientras buscaba las palabras correctas para responder a esa llamada inesperada. Con determinación, finalmente respondió, ¿qué información tienes sobre mi abuela? La curiosidad y el temor bailaban en su voz, y en el fondo sabía que cualquier respuesta podía arrojar luz sobre la historia que había comenzado a reconocer como suya. La mujer al otro lado vaciló antes de continuar, y Valeria sintió como sus latidos se aceleraban. Su arte hay mucho más de lo que sabes. Ella estuvo involucrada en un movimiento artístico clandestino que fue reprimido en su época. Muchas de sus obras desaparecieron por miedo a represalias, y si tienes el valor de seguir con tu proyecto, hay ciertos aspectos que deberías conocer. Las palabras de la mujer brillantemente encendieron un nuevo fuego en el corazón de Valeria, el que había permanecido dormido esperando ser despertado por la verdad. Mientras la mujer continuaba hablando sobre la pasión oculta de su abuela y las consecuencias de su arte, Valeria sintió que el tiempo se desvanecía a su alrededor. Esta era la conexión que había estado buscando. Su abuela había sido más que una artista, había sido una rebelde, un símbolo de valentía contra la opresión. La decisión que Valeria enfrentaba era inminente. Avanzar en su mural podría significar desenterrar un legado lleno de peligros, pero también podría ofrecer la oportunidad de honrar a su abuela en algo mucho más profundo. Gracias por compartirme esto, dijo, consciente de que estaba al borde de una revelación que podría cambiar su vida. No puedo esperar para conocer más. Colgó la llamada sintiéndose viva, impulsada por la nueva información que había adquirido. La conversación con su madre seguía presente en su mente, pero ahora sabía que la batalla que libraba frente a su familia era más significativa de lo que había imaginado. De hecho, era un acto de redención. Podía derrochar su energía y creatividad en darle voz a las mujeres que la habían precedido, estrenando una narrativa distinta. Valeria se reunió otra vez con su madre, decidida a compartir las nuevas revelaciones sobre su abuela. Mamá, hay más de lo que sabemos sobre su vida, comenzó, con la emoción burbujeando en su interior. Ella fue parte de un movimiento artístico valiente, y eso la convierte en una heroína, no en alguien oculto por penumbras. La mirada de su madre se tornó intrigante, pero también estaba acompañada de cierto escepticismo. Eso no cambiará lo que elegimos olvidar, replicó con un tono que aún ocultaba temor. Mamá, tal vez ese es el problema. Olvidar no es sanar. Desenterrar su historia puede liberarnos a ambas. Puedo incluir su valentía en el mural, no simplemente su sufrimiento. Cada palabra sirvió como un eslabón en la cadena que unía sus corazones. La conversación continuó profunda y cargada, mientras Valeria compartía la transformación que había experimentado desde que descubrió la historia artística de su abuela. Durante esa charla, el sentimiento de lucha se tornó en una colaboración esperanzadora. Valeria estaba convencida de que su madre empezaba a vislumbrar la importancia de enfrentar esos antiguos fantasmas. Finalmente, su madre asintió. Quizás el mural no sea solo tu arte, sino también nuestra historia. Pero, Valeria, quiero que sepas que esto puede doler. Una conexión sincera nació de la vulnerabilidad de su madre, empezaba a ser parte del mural sin saberlo. Con ese nuevo propósito, Valeria se adentró en el proyecto del mural, dejando que la vida de su abuela floreciera a través de cada trazo. Después de días de reflexión y trabajo, la tela comenzó a reflejar historias de coraje, resistencia y amor. Volvió a su ilusión infantil por el arte,
este momento trascendía lo personal, se convertía en un legado familiar que pronto estallaría en el mundo exterior. La noche de la inauguración de su mural llegó, y el acto se sentía más grande que cualquier exposición previa. La energía palpable de la sala era similar a una musa que la rodeaba. Amigos, familiares y personas de la comunidad acudieron a ver la celebración del arte que unía pasados y presentes. Cuando se paró frente a su obra por primera vez, todos los miedos y dudas que habían balbuceado en su mente parecían más pequeños que el verdadero valor de lo que había decidido crear. Sus colores vibrantes recorrían el lienzo como un himno a la lucha de las mujeres de su familia. Sonrió mientras una lágrima de felicidad rodaba por su mejilla, su corazón latía con fuerza. Esto era lo que significaba libertad, lo que significaba amar y luchar por lo que era merecedor. Al final, los aplausos resonaron y su madre se acercó. Estoy orgullosa de lo que has hecho. Esta no es solo tu historia, también es la nuestra, le dijo, y Valeria sintió que una nueva conexión comenzaba a unirse entre ellas. Valeria se sentía realizada y, por primera vez, con tranquilidad. Había logrado fusionar el arte con la identidad familiar, redescubriendo su propia voz en el proceso. Este logro era solo el principio de un viaje más largo, pero ahora sabía que estaba lista para enfrentarlo. En esa celebración de vida, arte y legado, Valeria encontró su propósito, llevar la historia familiar hacia el futuro, conectando todo su arado con la profundidad genuina que solo la verdad puede brindar. Había logrado no solo conquistar su miedo, sino transformar su lucha y su historia en un arte que resonaría por siempre. Ahora, el momento era suyo. Un legado que podría inspirar a muchas, y mientras miraba su mural, supo que en el horizonte había un nuevo panorama esperándola, uno lleno de historias por contar, secretos por descubrir, y un mundo dispuesto a escuchar su voz. Valeria había resignado su miedo, no solo para encontrarse a sí misma, sino para también fortalecer su lazo con su madre. Estaba lista para avanzar y, por primera vez, lo hizo con confianza. Comenzó a comprender que el verdadero poder de su historia no se trataba de una heroína, sino de una comunidad de mujeres que la habían empoderado a ser quien era. Este era su legado, y estaba decidida a honrarlo con cada trazo, con cada palabra, y con cada latido. Ahora, tú, lector, estás a un paso de hacer parte de la historia. ¿Te gustaría acompañar a Valeria en este viaje transformador? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarnos de que el mensaje de superación personal llegue a más corazones. Y por favor, comenta tus reacciones y teorías sobre este final, nos interesa saber tu opinión. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. No esperen ni un segundo más para brindar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de mantenerse unidos en este camino.